Mi padre me susurró algo en su lecho de muerte que hizo que mi mundo entero se derrumbara. Durante 30 años creí conocer mi propia historia, pero todo era una mentira. Y cuando encontré esa carta escondida entre las paredes de su casa, meses después de su funeral, comprendí que el hombre al que llamé padre toda mi vida guardaba un secreto tan devastador, tan hermoso y tan doloroso, que cambiaría para siempre la forma en que veo el amor, el sacrificio y a mí misma. Antes de contarte esta historia que me ha desgarrado y sanado al mismo tiempo, quiero pedirte algo. Si estás aquí, buscando historias reales que toquen el alma, que te hagan sentir, llorar y reflexionar sobre la vida, entonces este es tu lugar. Suscríbete a Verdades que Duelen, activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y déjame un comentario contándome si alguna vez has descubierto un secreto familiar que lo cambió todo. A todos los que ya se suscribieron desde el primer día, a ustedes que creyeron en este canal cuando apenas comenzaba, gracias. De corazón. Ustedes son la razón por la que sigo compartiendo estas verdades que duelen pero que también sanan. Y si esta historia te toca el corazón, déjame un like. Me ayuda muchísimo a seguir trayéndote más historias como esta. Ahora sí, déjame contarte todo desde el principio. Mi nombre es Lucía y nací en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, México. San Miguel de los Remedios, un lugar donde todos se conocen, donde las campanas de la iglesia marcan las horas del día y donde los secretos, aunque existan, nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. O eso creía yo. Mi primer recuerdo es el olor a tortillas recién hechas. Mi madre, Rosa, se levantaba antes del amanecer cada día para preparar el desayuno. Era una mujer menuda, de manos pequeñas pero fuertes, con un acento que nunca perdió a pesar de los años viviendo en México. Porque mi madre no nació en San Miguel, ella vino de Guatemala. Recuerdo preguntarle cuando era niña: «Mami, ¿por qué hablas diferente a las otras mamás?» Ella sonreía, me acariciaba el cabello negro que había heredado de ella y me decía: «Porque vengo de un lugar donde las montañas tocan el cielo, mi amor. Algún día te llevaré a conocer Guatemala». Pero ese día nunca llegó. Mi padre, don Héctor, era todo lo que uno esperaría de un hombre de pueblo. Alto, de manos callosas por el trabajo en el campo, de pocas palabras pero mirada intensa. Trabajaba como agricultor, cultivando maíz y frijol en las tierras heredadas de su padre. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Lo que más recuerdo de mi infancia es la forma en que mis padres se miraban. Papá llegaba del campo al atardecer, cubierto de polvo y sudor, y mamá corría a recibirlo con un vaso de agua fresca. Él le tomaba la mano, la besaba en la frente, y yo los veía como si fueran personajes de esas telenovelas que mamá veía los domingos. «¿Se aman mucho, verdad?», les pregunté una vez durante la cena. Papá levantó la vista de su plato, miró a mamá con una intensidad que no comprendí hasta años después y simplemente dijo: «Tu madre es lo mejor que me ha pasado en la vida, Lucía. No lo olvides nunca». Mamá bajó la mirada, sonrojada, y yo me reí porque me parecía gracioso ver a los adultos comportarse como adolescentes enamorados. Los años de mi infancia fueron felices. Simples, pero felices. Mamá me enseñaba a cocinar pepián, ese guiso guatemalteco que hacía con tanto amor. Papá me llevaba al campo y me enseñaba a distinguir cuándo el maíz estaba listo para la cosecha. Los domingos íbamos a misa y después comprábamos paletas de hielo en la plaza del pueblo. Pero había algo que notaba en los momentos de silencio. A veces, cuando mamá creía que nadie la veía, se quedaba mirando por la ventana con una tristeza profunda en los ojos, como si estuviera buscando algo en el horizonte, algo o alguien que había dejado atrás. Y papá la miraba en esos momentos con una expresión que no podía descifrar. No era amor puro, era amor mezclado con algo más, algo que parecía dolor. «Papá, ¿por qué a veces mamá se pone triste?», le pregunté una tarde cuando tenía 10 años. Él cerró los ojos, respiró profundo y me respondió de una forma que nunca olvidé:
Tu madre dejó mucho atrás para estar con nosotros, hija. A veces uno extraña incluso aquello que decidió dejar. No entendí esas palabras entonces, pero las recordaría cada noche después de lo que sucedió. Yo tenía 16 años cuando mamá murió. Fue un martes común, de esos que empiezan como cualquier otro día. Mamá se levantó temprano, preparó el desayuno, me trenzó el cabello para la escuela y le dio un beso en la mejilla a papá antes de que él saliera al campo. «Nos vemos en la tarde, mi amor», le dijo. Fueron las últimas palabras que le escuché decir. A media mañana, la maestra me llamó de la clase. La directora estaba en la puerta, con una expresión que me heló la sangre. «Lucía, necesitas venir conmigo. Ha habido un accidente». Un accidente. Qué palabra tan pequeña para describir algo tan devastador. Mamá había ido al mercado del pueblo vecino. En el camino de regreso, el autobús en el que viajaba perdió los frenos en una bajada pronunciada. Se salió del camino y cayó por un barranco. Murieron 7 personas ese día. Mi madre fue una de ellas. Nunca olvidaré la imagen de papá en el hospital. Estaba sentado en una silla de plástico verde, con la cabeza entre las manos, temblando. Cuando me vio se levantó y me abrazó con una fuerza que me dolió en los huesos. «Se fue, Lucía», sollozó. «Tu madre se fue». Lloramos juntos durante horas, días, semanas. El funeral fue un borrón. Recuerdo la iglesia llena de gente, las flores blancas, el ataúd cerrado porque mamá había quedado muy herida en el accidente. Recuerdo que papá no soltó mi mano en ningún momento. Sus dedos apretaban los míos con tanta fuerza que dejaron marcas rojas en mi piel. Durante el sepelio, mientras el padre Ramírez hablaba sobre el descanso eterno y la misericordia de Dios, miré a papá. Tenía los ojos rojos, hinchados, perdidos, pero había algo más en su expresión, algo que no era solo dolor, era culpa. Pensé que era normal, que todos sentimos culpa cuando perdemos a alguien. Si tan solo hubiera dicho esto, si tan solo hubiera hecho aquello. Esas torturas mentales que nos asaltan en el duelo. No sabía que la culpa de papá era de otro tipo, mucho más profunda, mucho más oscura. Después del funeral, papá cambió. No fue inmediato. Los primeros días simplemente estaba ausente, perdido en su propio dolor. Dejó de ir al campo, dejó de comer. Se quedaba sentado en el portal de la casa, mirando el horizonte durante horas, exactamente como mamá solía hacer. Yo intentaba ser fuerte. Me obligaba a levantarme, a ir a la escuela, a mantener la casa funcionando. Cocinaba para ambos, aunque papá apenas probaba bocado. Limpiaba, lavaba, hacía todo lo que mamá hacía antes. «Papá, tienes que comer algo», le rogaba, poniéndole un plato de frijoles y arroz en las manos. Él miraba el plato como si fuera algo extraño, algo que no reconocía. «No tengo hambre, Lucía». «Por favor, papá, por mí». A veces comía un par de bocados solo para que yo dejara de insistir. Otras veces simplemente negaba con la cabeza y dejaba el plato intacto. Pasaron 2 meses, luego 3, y entonces empezó la transformación. Papá comenzó a salir de su estupor, pero la persona que emergió no era el hombre que yo conocía. Era alguien más duro, más frío, más amargo. Comenzó a criticarme por todo. «Lucía, la casa está sucia. Tu madre nunca la dejaba así. Lucía, esta comida no sabe a nada. ¿Así es como piensas alimentarme? Lucía, ¿otra vez llegas tarde de la escuela? ¿Qué andas haciendo por ahí?» Al principio intenté justificarme, explicarle que estaba haciendo mi mejor esfuerzo, que era difícil ser estudiante, ama de casa y su cuidadora al mismo tiempo. Pero nada de lo que decía parecía importarle. La gota que derramó el vaso fue una noche, 6 meses después de la muerte de mamá. Había preparado pepián, el platillo guatemalteco favorito de mamá. Busqué la receta en su viejo cuaderno manchado de grasa. Compré todos los ingredientes con el poco dinero que me daba papá para la despensa. Y pasé toda la tarde cocinando. Estaba orgullosa del resultado.
Olía exactamente como lo recordaba, como mamá. Serví el plato y lo puse frente a papá con una sonrisa tímida. Hice pepián, papá, como a ti te gustaba. Él miró el plato, tomó el tenedor, probó un bocado y entonces lo aventó contra la pared. El ruido del plato rompiéndose me hizo saltar. La comida se deslizó por la pared blanca, dejando una mancha oscura que parecía sangre. «Tú no eres tu madre», gritó, poniéndose de pie con violencia. «Nunca serás tu madre. Deja de intentar reemplazarla». Me quedé paralizada, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Papá, yo solo quería...» «¡Cállate!». Su voz retumbó en las paredes de nuestra pequeña casa. «No quiero escuchar tu voz. No quiero ver tu cara. Cada vez que te miro, veo lo que perdí». Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. «Vete a tu cuarto», ordenó dándome la espalda. «No quiero verte ahora». Corrí a mi habitación y lloré hasta que me quedé dormida sobre la almohada empapada. Esa noche marcó el inicio de un nuevo infierno. Papá comenzó a beber. No mucho, pero lo suficiente para estar siempre irritable. Su temperamento se volvió impredecible. Algunos días me ignoraba por completo, como si yo fuera un fantasma en mi propia casa. Otros días me bombardeaba con críticas, con reproches, con palabras que me herían más que cualquier golpe físico. «Eres una inútil, Lucía. Tu madre estaría avergonzada de ti. No sirves para nada». Intenté ser paciente. Intenté recordarme a mí misma que estaba sufriendo, que el dolor a veces nos convierte en personas que no reconocemos. Pero era difícil, tan difícil. Mis calificaciones en la escuela comenzaron a bajar. Mis amigas dejaron de invitarme a salir porque siempre tenía que regresar corriendo a casa para atender a papá. Me volví invisible. Una sombra. Los vecinos notaron el cambio, por supuesto. En un pueblo como el nuestro, es imposible esconder nada. Doña Carmen, nuestra vecina, me detuvo un día en la calle. «Lucía, mijita, ¿estás bien? Te ves muy delgada. ¿Tu papá te está cuidando bien?». Forcé una sonrisa. «Estamos bien, doña Carmen. Solo, ya sabe, es difícil sin mamá». Ella me miró con esos ojos llenos de compasión que hacían que quisiera derrumbarme y contarle todo. Pero no lo hice, porque por más que papá me tratara mal, seguía siendo mi padre. Y parte de mí todavía esperaba que el hombre que conocí regresara algún día. Pasaron 2 años viviendo en ese infierno cotidiano. Yo tenía 18 años cuando papá comenzó a enfermarse. Al principio fueron síntomas pequeños. Tosía mucho. Se cansaba con facilidad. Perdía el apetito constantemente. «Papá, deberías ir al doctor», le insistía. «Son tonterías. Solo es un resfriado», me respondía despectivo. Pero empeoró. Comenzó a perder peso de forma alarmante. Su piel adquirió un tono amarillento. Algunas mañanas lo encontraba en el baño, vomitando. Finalmente, una noche se desmayó mientras cenaba. Llamé a la ambulancia y lo llevaron al hospital del pueblo vecino. Los doctores hicieron pruebas, muchas pruebas. 3 días después, el doctor Morales nos pidió que entráramos a su consultorio. «Don Héctor, Lucía», comenzó con esa voz cuidadosa que usan los médicos cuando tienen malas noticias. «Los resultados de los estudios han llegado». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Don Héctor, usted tiene un tipo de cáncer hepático muy agresivo y raro. Se llama colangiocarcinoma. Es un cáncer de los conductos biliares». El mundo se detuvo. ¿Qué tan grave es?», preguntó papá con voz temblorosa. El doctor suspiró. «Lamento mucho decirles esto, pero está en etapa avanzada. Debió haber comenzado hace años, pero como no presentó síntomas hasta ahora, el pronóstico no es bueno». «¿Cuánto tiempo?». La voz de papá era apenas un susurro. «Con tratamiento, quizás 6 meses a 1 año. Sin tratamiento, menos». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Hay opciones de quimioterapia», continuó el doctor, «pero debo ser honesto con ustedes. Este tipo de cáncer es muy resistente al tratamiento. La quimioterapia mejoraría su calidad de vida
y quizás le daría un poco más de tiempo, pero no es una cura. Miré a papá. Por primera vez en 2 años, vi miedo en sus ojos. Miedo real. El mismo miedo que debió sentir el día que mamá murió. ¿Y si no hago nada?, preguntó. Papá, no, susurré. Tienes que intentarlo. Él me miró. Realmente me miró, como no lo había hecho en tanto tiempo, y en sus ojos vi algo que no había visto desde el funeral de mamá. Arrepentimiento. Haré el tratamiento, dijo finalmente. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Papá comenzó la quimioterapia. Las sesiones lo dejaban destrozado. Vomitaba durante horas. Perdía más y más peso. Su cabello, ese cabello negro que siempre mantuvo perfectamente peinado, comenzó a caerse en mechones, y yo lo cuidaba. Sé lo que estás pensando. Después de todo lo que me hizo, después de todas las palabras hirientes, todos los reproches, todo el dolor, ¿por qué me quedé? ¿Por qué lo cuidé? Porque era mi padre. Porque a pesar de todo, una parte de mí recordaba al hombre que me llevaba en sus hombros cuando era niña, al hombre que me enseñó a sembrar maíz, al hombre que besaba a mi madre en la frente cada tarde. Y porque, en el fondo, esperaba que ese hombre regresara antes de que fuera demasiado tarde. Los primeros meses del tratamiento, papá seguía siendo distante. Me daba las gracias cuando le llevaba la comida o lo ayudaba a bañarse, pero lo hacía con frialdad. Como si fuera una obligación social, no algo que saliera de su corazón. Pero el cáncer es cruel y rápido. Para el 5.º mes de tratamiento, papá ya no podía levantarse de la cama por sí mismo. Yo tenía que bañarlo, vestirlo, darle de comer. Se había convertido en mi niño, de alguna forma trágica. Una noche, mientras lo ayudaba a cambiarse el pijama, se echó a llorar. «Perdóname, Lucía», susurró entre sollozos. «Perdóname por todo». Me quedé helada, con la camisa limpia en las manos. «Papá, fui un monstruo contigo», continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. «Tú no tenías la culpa de nada, y yo te hice pagar por mi dolor». Sentí un nudo en la garganta. Quería decirle que lo perdonaba, que todo estaba bien, pero no podía, porque no era verdad. Nada estaba bien. «¿Por qué, papá?», fue lo único que logré preguntar. «¿Por qué me trataste así? ¿Qué hice para merecer tu odio?» «No te odiaba», dijo, agarrando mi mano con sus dedos esqueléticos. «Nunca te odié. Me odiaba a mí mismo, y cada vez que te veía, recordaba». Se detuvo, cerrando los ojos. «¿Recordabas qué?» «Recordaba todo lo que le hice a tu madre, todo lo que ella sacrificó, y no podía soportarlo». No entendí sus palabras en ese momento, no completamente, pero algo me dijo que guardaba relación con ese secreto que mamá parecía cargar, con esa tristeza en sus ojos cuando miraba por la ventana. «Pronto lo sabrás todo», dijo papá, como si hubiera leído mis pensamientos. «Cuando llegue el momento, hay algo que debes saber, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». El doctor nos dijo que era cuestión de días. Papá había dejado de responder al tratamiento. El cáncer se había extendido a otros órganos. Su hígado estaba fallando. Los riñones también. Era solo cuestión de tiempo. Decidimos que pasara sus últimos días en casa, en su propia cama, rodeado de las cosas que conocía y amaba. El padre Ramírez venía a visitarnos todos los días para rezar con papá. Los vecinos traían comida, aunque papá ya no podía comer nada. Era su forma de mostrar apoyo, supongo. Una tarde, 3 días antes de su muerte, papá tuvo un momento de lucidez. Estaba sentada junto a su cama, tejiendo un suéter que nunca terminaría, cuando escuché su voz. «Lucía». Dejé caer el tejido y me acerqué. «¿Sí, papá? ¿Necesitas algo? ¿Agua?» «Necesito que me escuches», dijo, con esfuerzo. «Necesito contarte la verdad antes de irme». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué verdad, papá?» Él respiró profundo, como si estuviera reuniendo todas las fuerzas que le quedaban. «Tu madre, Rosa,
Ella no vino a México porque quisiera una vida nueva. No vino por amor. No al principio, al menos. Me quedé en silencio, esperando. Ella vino huyendo de una vida que no quería, de un matrimonio que no eligió. ¿Qué?, susurré. En Guatemala, tu madre estaba prometida a un hombre rico, poderoso, de una familia importante. Era un arreglo entre familias. Ella solo tenía 17 años y no quería casarse con él. Intentó decirles que no, pero en su pueblo, en su tiempo, una mujer no tenía voz. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Una noche, antes de la boda, ella huyó. Tomó un autobús y cruzó la frontera hacia México. Llegó a nuestro pueblo sin nada, sin dinero, sin papeles, sin familia. Solo tenía el vestido que llevaba puesto y un corazón lleno de terror. Papá, ¿cómo la conociste? Una sonrisa triste cruzó sus labios. La encontré llorando detrás de la iglesia. Era de noche. Yo venía de trabajar en el campo y escuché sollozos. Cuando la vi, tan joven, tan asustada, no pude dejarla ahí. La llevé a casa de mi madre, tu abuela. Le dimos comida, un lugar donde dormir. Rosa nos contó su historia entre lágrimas. Nos rogó que no la delatáramos, que no la regresaran a Guatemala. Mi madre le dijo que podía quedarse, que podía trabajar ayudándonos en la casa y el campo a cambio de techo y comida. Y así fue como comenzó todo. Estaba absorta, colgando de cada palabra. Yo me enamoré de ella desde el primer día, Lucía, de sus ojos tristes pero hermosos, de su valentía por escapar de una vida que no quería, de su sonrisa, cuando finalmente aprendió a sonreír de nuevo. Pero ella no me amaba, no al principio. Estaba agradecida conmigo, sí, me veía como su salvador, pero no amor, no el tipo de amor que yo sentía por ella. Mi pecho dolía. Pasó un año, luego 2, yo la cortejaba todos los días, le llevaba flores del campo, le escribía cartas torpes porque nunca fui bueno con las palabras, le prometía que la protegería siempre. Y finalmente, ella aceptó casarse conmigo. Papá cerró los ojos y una lágrima rodó por su sien. Pero el día de nuestra boda, Lucía, ella me confesó algo que me destrozó. ¿Qué te confesó? Me dijo que en Guatemala había dejado a alguien, un muchacho de su pueblo, un muchacho pobre, sin futuro, pero al que ella amaba con toda su alma. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me dijo que había escapado no solo del matrimonio arreglado, sino también de ese amor, porque sabía que si se quedaba, su familia la obligaría a casarse con el hombre rico de todos modos, y ese muchacho que amaba, él nunca podría darle una vida digna. Era campesino, como yo, más pobre que yo, incluso. ¿Entonces, ella nunca te amó?, pregunté con voz quebrada. No, Lucía. Ella aprendió a amarme, con los años, con la vida que construimos juntos, contigo. Me amó, sí, pero yo siempre supe que una parte de su corazón nunca me perteneció, que esa parte se quedó en Guatemala, con ese muchacho que dejó atrás. Por eso a veces se ponía triste, comprendí de repente. Por eso miraba por la ventana como buscando algo. Sí, asintió papá. Y yo vivía con esa tortura todos los días. Sabía que tenía su cuerpo, su lealtad, incluso su cariño, pero su primer amor, ese nunca fue mío. Cuando ella murió, Lucía, me sentí aliviado y al mismo tiempo completamente destruido. ¿Aliviado? Aliviado porque ya no tendría que vivir con la incertidumbre, con el miedo de que algún día ese muchacho apareciera en su vida y ella decidiera irse, pero destruido porque la amaba más que a mi propia vida y porque sabía que ella murió sin haber vuelto a ver al hombre que realmente amó. ¿Y tú? Tú te pareces tanto a ella, Lucía. Cada gesto, cada sonrisa, cada expresión. Verte era recordar todo lo que sentía por ella, el amor y el dolor mezclados. Por eso fui tan cruel contigo,
porque no sabía cómo manejar todo ese torbellino de emociones. Me cubrí la cara con las manos, sollozando. «Perdóname, hija», susurró papá. «Perdóname por hacerte pagar por algo que nunca fue tu culpa. Tú fuiste lo mejor de nuestro matrimonio, lo único puro y real, y yo lo arruiné todo». Me levanté y lo abracé. Abracé a ese hombre frágil y moribundo que era mi padre. Abracé al hombre que me había lastimado y al hombre que me había criado. Ambos existían en la misma persona. «Te perdono, papá», lloré contra su pecho. «Te perdono». Él me acarició el cabello con dedos temblorosos. «Hay una carta», dijo débilmente. «En la casa, escondida. Tu madre la escribió pero nunca la envió. Busca detrás del cuadro de la Virgen en su habitación. Hay un hueco en la pared. Ahí está la carta». ¿Una carta para quién? Para él. Para el hombre que dejó en Guatemala. La escribió años después de que nos casamos, pero nunca tuvo el valor de enviarla. Lee esa carta, Lucía. Conoce la historia completa. Aprende de nuestros errores. Esas fueron sus últimas palabras coherentes. 3 días después, papá murió mientras dormía. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. El funeral de papá fue más pequeño que el de mamá. Menos gente, menos flores, pero igual de doloroso. Después del entierro, regresé a la casa vacía, la casa donde había crecido, donde había sido feliz, donde había sufrido. Todo parecía más pequeño ahora, más silencioso, más triste. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que traté de decidir qué hacer con mi vida. Si vender la casa e irme a la ciudad, si quedarme en el pueblo, si comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie me conociera. Fue durante esas semanas de limpieza y reorganización que finalmente me atreví a entrar a la habitación de mis padres. Había evitado ese espacio desde la muerte de papá. Era como entrar a un mausoleo. Todo estaba exactamente como lo dejaron. La cama sin hacer desde el día que lo llevaron al hospital. Las fotos en la mesita de noche. El olor a ellos aún impregnado en las cortinas. Me obligué a respirar profundo y comencé a ordenar. Fue entonces cuando recordé la carta. Caminé hacia el cuadro de la Virgen de Guadalupe que colgaba sobre la cómoda de mamá. Lo descolgué con cuidado, y ahí estaba, un hueco en la pared, oculto por el cuadro. Dentro, envuelto en un pañuelo bordado, había un sobre amarillento por el tiempo. Con manos temblorosas, lo abrí. La letra de mamá. Esa letra redonda y cuidadosa que reconocería en cualquier lugar. Querido Miguel, no sé si algún día leerás esta carta. No sé si deberías siquiera escribirla, pero necesito sacar estas palabras de mi pecho antes de que me consuman. Han pasado 5 años desde que huí de San Juan Ostuncalco. 5 años desde que te dejé sin una explicación, sin una despedida. Sé que debo haberte odiado por desaparecer así, como una cobarde, pero necesito que sepas la verdad. Huí porque te amaba. Huí porque amarte significaba condenarte a una vida de pobreza y rechazo. Mi familia nunca hubiera aceptado nuestro amor. Ellos ya habían arreglado mi matrimonio con don Sebastián Cortés, un hombre 30 años mayor que yo, rico, respetado, pero cruel. Lo supe desde el momento en que lo conocí. Vi cómo trataba a sus empleados. Vi la frialdad en sus ojos, y supe que si me casaba con él, moriría. Quizás no físicamente, pero mi alma moriría. Te busqué la noche antes de huir. Fui a tu casa, pero tu madre me dijo que estabas en las montañas, trabajando en la cosecha de café. No había tiempo. La boda era en 2 días. Tenía que irme esa noche o nunca podría escapar. Tomé un autobús hacia la frontera con el poco dinero que había ahorrado lavando ropa. Crucé a México sin papeles, muerta de miedo. Llegué a este pueblo llamado San Miguel de los Remedios sin saber a dónde ir o qué hacer. Y entonces conocí a Héctor. Él me salvó, Miguel. Me dio refugio cuando no tenía nada. Me ofreció protección cuando estaba sola en un país extraño. Me dio dignidad cuando me sentía menos que nada. Y yo
Yo intenté amarlo de la forma en que él merecía ser amado. Me casé con él hace 3 años. Tenemos una hija, se llama Lucía, y es lo más hermoso que he visto en mi vida. Tiene tus ojos, Miguel, los mismos ojos color miel que me enamoraron cuando tenía 15 años. Cada vez que la miro, te veo a ti. Héctor es un buen hombre. No me ama con locura, pero me ama con constancia. Me respeta, me cuida. Me ha dado una vida tranquila y segura. Pero mi corazón sigue siendo tuyo. Pienso en ti cuando veo las montañas al atardecer. Me pregunto si sigues en San Juan Ostuncalco, si encontraste a alguien que te haga feliz, si aún recuerdas a la muchacha que te amó bajo los árboles de café. Me pregunto si me perdonaste por desaparecer. Me pregunto si algún día volveré a verte. Sé que no debo escribir esto. Sé que soy una mujer casada, una madre, y que estas palabras son una traición. Pero necesitaba decírtelo, aunque sea en un papel que nunca enviaré. Te amé, Miguel. Te amo aún. Y te amaré hasta el día en que muera. Pero elegí la seguridad sobre la pasión. Elegí la vida sobre el amor. Y ahora debo vivir con esa elección. Perdóname. Perdóname por no ser lo suficientemente valiente para elegirte. Perdóname por condenarnos a ambos a una vida de ¿qué hubiera pasado? Espero que seas feliz, mi amor. Espero que la vida te haya dado todo lo que yo no pude darte. Y espero que, donde sea que estés, sepas que fuiste y siempre serás el amor de mi vida. Con todo mi corazón roto, Rosa. Dejé caer la carta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Todo cobró sentido de repente. La tristeza de mamá, la inseguridad de papá, el dolor que ambos cargaban en silencio. Mamá había amado a otro hombre toda su vida. Y papá lo sabía. Vivió toda su vida sabiendo que era el segundo lugar en el corazón de su esposa. Y yo era el recordatorio constante de ese amor imposible. Con mis ojos color miel que mamá decía que heredé de ella, pero que en realidad eran los ojos de Miguel. Un hombre que nunca conocí. Un hombre cuya sangre tal vez... No podía ser. Volví a leer la carta, buscando fechas. Han pasado 5 años desde que huí. Me casé con él hace 3 años. Tenemos una hija. Los números no cuadraban. Si mamá huyó de Guatemala y conoció a papá inmediatamente. Si se casaron 2 años después. Si yo nací 1 año después de la boda. Era hija de papá. Biológicamente, sin duda. Pero esos ojos color miel, ¿por qué mamá mencionaba que eran los ojos de Miguel? Corrí a buscar las fotos viejas de mamá, las pocas que tenía de su vida en Guatemala, escondidas en una caja al fondo del armario. Y ahí, en una fotografía descolorida, estaba ella, joven, sonriente, de pie junto a un muchacho. Un muchacho alto, de piel morena, con mis ojos. No eran sus ojos, no biológicamente, pero eran el mismo color, la misma forma, la misma expresión cálida. Mamá veía a Miguel cada vez que me miraba a mí, y papá también lo veía. Por eso le dolía tanto. Por eso cada vez que me miraba recordaba que el amor de su vida amaba a otro, que incluso en su propia hija ese otro hombre estaba presente, no en la sangre, pero sí en el recuerdo, en el parecido, en ese cruel capricho del destino que me había dado los mismos ojos del hombre que mamá nunca pudo olvidar. Me senté en el suelo de la habitación de mis padres, rodeada de sus cosas, de sus secretos, de su amor imperfecto y complicado. Y por primera vez los comprendí. Comprendí a mamá, que eligió la seguridad sobre la pasión porque sabía que el amor no llena estómagos ni paga deudas. Comprendí a papá, que amó a una mujer que nunca podría amarlo completamente, y aún así la eligió cada día, hasta que el dolor fue demasiado grande. Y comprendí que el amor no siempre es como en las películas. A veces el amor es doloroso. A veces el amor es insuficiente. A veces el amor significa vivir con el corazón roto, porque la alternativa es peor.
Han pasado 5 años desde que encontré esa carta. Decidí quedarme en San Miguel de los Remedios. Vendí algunas tierras, pero conservé la casa. La renové, la llené de luz, la convertí en un hogar nuevo sobre las cenizas del dolor viejo. Abrí una pequeña fonda donde cocino los platillos que mamá me enseñó. Pepián guatemalteco, tamales mexicanos, un menú que honra las 2 partes de mi historia. Nunca intenté buscar a Miguel. Esa historia no es mía, es de mamá. Y ya tuvo su final, triste pero completo. Pero guardé la carta. La guardé junto con las fotos, las recetas de mamá y las herramientas de campo de papá. Las guardé porque son mi historia también. Una historia de amor imperfecto, de sacrificios, de dolor y perdón. Aprendí que perdonar no significa olvidar. Significa elegir no cargar más con el peso del rencor. Perdoné a papá por los años de maltrato. Entendí que su crueldad nacía de un dolor que no sabía cómo procesar. Perdoné a mamá por guardar secretos. Entendí que a veces guardamos secretos para proteger a quienes amamos, no para lastimarlos. Y me perdoné a mí misma por todas las veces que pensé que no era suficiente, porque siempre fui suficiente. El problema nunca fui yo. A veces, en las tardes, me siento en el portal de la casa y miro el horizonte, como mamá solía hacer. Y entiendo ese anhelo, ese deseo de tener 2 vidas simultáneamente. Una vida con lo que elegimos y otra con lo que dejamos ir. Pero solo tenemos una vida. Y lo único que podemos hacer es vivir con nuestras elecciones, honrar a quienes amamos y seguir adelante incluso cuando el corazón está roto. Porque eso es lo que hicieron mis padres. Siguieron adelante. Me criaron. Me amaron lo mejor que pudieron con los corazones rotos que tenían. Y ahora yo hago lo mismo. Sigo adelante, con sus historias en mi corazón, con sus lecciones en mi vida, con sus nombres en mis labios cada vez que rezo. Esta fue mi historia. La historia de un secreto que mi padre me contó antes de morir. Un secreto que lo cambió todo y al mismo tiempo no cambió nada. Porque al final, la verdad es simple. El amor es complicado. Las personas son imperfectas. Y a veces, la historia más grande de todas es la de aprender a vivir con todo eso. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tus propios padres, en tus propios secretos, en las historias no contadas que todos llevamos dentro, te pido que te suscribas a Verdades que Duelen. Este canal existe para compartir historias reales, historias que nos recuerdan que todos estamos luchando batallas invisibles, que todos cargamos dolor, que todos merecemos comprensión y perdón. Dale like a este video si te emocionó. Compártelo con alguien que necesite escuchar que no está solo en su dolor. Y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez has descubierto un secreto familiar que cambió tu perspectiva sobre tus padres? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Lucía? Leo cada comentario, cada historia, porque tu historia importa tanto como la mía. A todos los que creyeron en este canal desde el inicio, a los primeros suscriptores que me dieron la oportunidad de compartir estas verdades que duelen, pero que también sanan. Gracias. De todo corazón. Nos vemos en la próxima historia, porque mientras haya verdades que contar, yo estaré aquí para compartirlas contigo.